Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta clase de comprensión de la lectura y redacción de textos académicos. Hablaremos en esta oportunidad de los tipos de lectura, según el modo de leer y según la finalidad. Algo más de la lectura. La lectura representa una actividad exclusiva de los seres humanos que nos diferencia de los demás seres vivos. Su importancia radica en la posibilidad que nos da de interpretar un texto, de darle sentido y de enriquecer nuestro intelecto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de lectura al momento de asimilar o procesar la información de un escrito. A continuación, vamos a indagar sobre esos tipos de lectura. Lectura literal. La lectura literal está enfocada en divisar ideas o conceptos que tengan relevancia estrictamente dentro del texto. Suele ser utilizada en el entorno académico, ya que en el proceso de lectura se analizan diferentes aspectos como personajes, lugares, temas, conceptos o ideas centrales. Generalmente, este es el tipo de lectura que se utiliza para el aprendizaje en las primeras etapas de los niños, ya que suele ser poco complejo. Unos ejemplos de esto pueden ser: todo lo que sube al final baja debido a la gravedad. Tomar mucho alcohol es malo para tu salud, ya que puede afectar el hígado. Lectura inferencial. Este tipo de lectura implica un proceso de análisis y comprensión del texto mediante conexiones o relaciones entre las diferentes ideas o conceptos que propone el autor. La lectura inferencial requiere de cierta actitud para establecer relaciones con otros conocimientos o hechos que no se encuentran detallados en el texto. Todos estos conocimientos o sabidurías permitirá al lector deducir del texto sus propias conclusiones o ideas. Lo que hace que tú seas un lector inferencial es hablar sobre el significado de los textos, inferir el significado implícito, hacer inferencias sobre los sentimientos y motivos del personaje, hacer inferencias basadas en relaciones causales y temporales implícitas. Lectura crítica. La lectura crítica es una actividad comúnmente realizada en los casos donde el lector enfrenta el texto con ciertos conocimientos y saberes específicos que le permiten examinarlo y emitir un juicio al respecto. De este modo, el lector puede acordar o discrepar con lo que plantea el autor en el texto. Los lectores críticos buscan conocimiento, no reescriben una obra para adaptarse a sus propias personalidades. Su tarea como lector crítico ilustrado es leer lo que está en la página, dando al escritor una oportunidad justa para desarrollar ideas y permitiéndose analizar reflexivamente y objetivamente sobre el texto. Lectura comprensiva. En este tipo de lectura, como su palabra lo indica, el lector pretende comprender el texto en su totalidad. Para ello analiza y examina cada detalle, tema o idea que figura en el texto. Se trata de una lectura atenta y minuciosa. Es importante enfatizar que la lectura en el proceso cognitivo de cada ser humano es fundamental. Gracias a ello podemos integrar nueva información en la estructura mental. De esta manera nos acerca a la cultura, siendo una contribución fundamental para el desarrollo intelectual del lector. Por otro lado, el aprendizaje ocurre cuando el lector entiende lo que lee, incluso cuando es de naturaleza recreativa y no hay intención de aprender. Lectura mecánica. A diferencia de la lectura comprensiva, este tipo de lectura se realiza de manera acelerada, con el objetivo de percibir
a grandes rasgos la idea del texto. La lectura mecánica es veloz porque el lector no se detiene en los detalles o particularidades del texto, ya que su objetivo no es analizar ni examinar el contenido, sino más bien leer por entretenimiento. Otros tipos de lectura. Leer se define como el proceso cognitivo a través del cual captamos unos estímulos visuales con contenido gráfico y los procesamos, dando a esos signos plasmados en una superficie un significado. En otras palabras, la lectura consiste en percibir, traducir y comprender palabras. Hay otros tipos de lectura, por demás interesantes, como los que conoceremos a continuación. Oral y silenciosa. La lectura oral es aquella en la que leemos en voz alta, pronunciando las palabras mientras las leemos. Evidentemente está limitada por nuestra velocidad de habla. La lectura silenciosa es aquella en la que solo se perciben y procesan las palabras internamente, sin pronunciarlas en voz alta. En este caso, no estamos limitados por nuestra velocidad de habla. Reflexiva y selectiva. La lectura reflexiva es aquella en la que el proceso de leer se realiza detenidamente, queriendo comprender exhaustivamente todo el texto, mientras que la lectura selectiva es aquella en la que, partiendo de un texto completo, solo leemos la parte que, por lo que sea, más nos interesa, dejando sin leer las que no queremos. Modelo y profundización. La lectura modelo es aquella en la que, generalmente en un ambiente escolar, una persona, profesor o profesora, lee en voz alta un texto con el objetivo de que los alumnos sigan el mismo texto en sus libros y lean silenciosamente mientras escuchan. Por su parte, la lectura de profundización es aquella que, también en ámbito académico, pero en edades más avanzadas, se lee un texto con el objetivo de entender procedimientos o conceptos de alguna disciplina determinada. Rápida e integral. La lectura rápida consiste en, dicho de forma sencilla, leer algo en diagonal. En este caso no se hace un proceso de profundizar, sino que el objetivo es leer el máximo número de palabras en el menor tiempo posible para quedarnos con una idea general y que después la lectura de profundización sea más sencilla. En contraposición a la lectura selectiva, la lectura integral es aquel tipo en el que se lee el texto completo, sin seleccionar partes que más nos interesan, es decir, lo leemos de arriba a abajo. Intensiva e involuntaria. La lectura intensiva es aquella que, estando realizada en ambientes académicos o no, implica un proceso de comprensión profunda del texto, por lo que es posible que haya que leer un mismo fragmento varias veces, tantas como sean necesarias para comprenderlo todo. Entre tanto, la lectura involuntaria es aquella en la que leemos algo sin que haya un deseo de hacerlo. Es seguramente la mayoritaria, pues leemos de forma inconsciente cuando vemos carteles, señales, anuncios, marcas, entre otras cosas que nos llamen la atención. Mediana y extensiva. La lectura mediana es aquella en la que leemos todo un texto, pero sin profundizar demasiado en la información. En este sentido, es similar a la rápida, pues tiene el mismo objetivo de quedarnos con la información más importante, aunque en este caso no hay una voluntad para leer lo más deprisa posible. La lectura extensiva es aquella en la que leemos cualquier texto por el simple placer de leer, es decir, sin una necesidad de tipo académica, por ejemplo, y que sea una necesidad clara. Dramatizada y recreativa.
La lectura dramatizada es aquella que se realiza con textos en los que aparecen distintos interlocutores, por lo que la persona que lee en voz alta debe cambiar la entonación en función de quién hable. En este sentido, esta forma de lectura oral es similar a una obra dramática, aunque en este caso el texto no se sabe de memoria, sino que se va entonando mientras se lee, mientras que la lectura recreativa es aquella similar a la extensiva, en el sentido que se realiza por el placer de leer, aunque aquí añadimos un claro concepto lúdico. Más que leer por el placer, leemos para entretenernos, desde novelas hasta textos científicos, siempre que no sean obligatorias. Hay muchas formas de lectura recreativa. Un ejemplo de lectura dramatizada es la que se realiza en los noticieros radiales. Coral y comentada. La lectura coral es aquella que, a diferencia de todas las demás de esta lista, no se realiza individualmente. Necesitamos a varios lectores y un solo texto, generalmente con diálogos. En este sentido, cada lector debe leer en voz alta lo que dice un personaje y esperar a que vuelva al llegar su turno mientras los otros lectores leen su parte. En este sentido, se combina lectura oral y silenciosa. La lectura comentada, realizada generalmente en el ámbito académico, es aquella que se realiza tanto oral como silenciosamente, pero que tiene el objetivo de despertar inquietudes en los lectores, por lo que el profesor, en cuanto hayan terminado, puede abrir un debate sobre lo que han leído. Secuencial y de familiarización. La lectura secuencial es aquella en la que leemos todo un texto de forma ordenada, sin saltarse nada y entrando más o menos en profundidad en el texto. Lo importante es que leemos íntegramente un texto de principio a fin. En cuanto a la lectura de familiarización, podemos afirmar que es aquella propia del ámbito académico en la que un profesor pide a sus alumnos que lean por encima un texto, consiguiendo así que tengan una idea principal del tema que se va a tratar en clase. De este modo, cuando empiece la explicación oral, ya estarán familiarizados con los conceptos. Receptiva y pictográfica. La lectura receptiva es aquella en la que, mientras leemos un texto, vamos almacenando los conceptos más importantes para, una vez terminada la lectura, poder relacionarlos entre ellos y obtener una conclusión sobre lo que hemos leído. La lectura pictográfica es aquella en la que no leemos palabras, sino que observamos símbolos que, de acuerdo a nuestra experiencia y construcciones culturales o sociales, significan algo. Un claro ejemplo de ello son las señales de tráfico, contextualizadas en la señalética. Braille y fonética. La lectura braille es la única forma de lectura de esta lista en la que el ejercicio de percepción de estímulos no se da a través del sentido de la vista, sino del tacto. Por ello, el lenguaje braille es la principal forma de lectura en la población invidente. La lectura fonética es aquella, de nuevo, propia del ámbito escolar, en la que la lectura en voz alta no se realiza para comprender un texto, sino para valorar la pronunciación de las palabras y corregir errores fonéticos en caso de que sucedan. Musical y científica. La lectura musical es observar un símbolo escrito, además es reconstruir un sonido y producirlo. Se debe percibir un ritmo, escucharlo y sentirlo, también ver una composición y oírlo. Para interpretar la lectura musical corresponde saber sobre las teorías referidas a esta. Se recomienda tener una vinculación estrechamente con los símbolos escritos y el oído, entre el oído y el instrumento musical que toca. De esta manera, el individuo observa, escucha, entiende y toca,
y la lectura científica es aquella en la que leemos artículos vinculados a alguna de las tres principales ramas de la ciencia, formales, naturales o sociales, cosa que implica, si queremos entender realmente la información, disponer de una base sólida de conocimientos. En este sentido, para que la lectura sea completa y se pueda comprender, hay que haber leído sobre el tema antes y estar muy bien formado. Actividad evaluada. Esta actividad consiste en analizar la frase siguiente: la lectura es una puerta abierta a mundos que quizás nunca veremos. A la vez, observar atentamente la imagen mostrada en la diapositiva, tomar nota de lo que vean y redactar un comentario en el que relacionen la frase con la imagen. Plazo de entrega entre el 1 y el 6 de febrero. En resumen, cada día, en cualquier lugar donde nos encontremos, nos vemos en la necesidad de leer, con mayor razón en la universidad. Hay muchos tipos de lectura y acá quisimos presentar una variedad de ellos. Si vamos caminando, observamos todo tipo de avisos publicitarios, nombre de negocios, señales que, aunque no tengan palabra, algo nos dicen. Pero no se trata de leer por leer. En la universidad hay que leer con sentido crítico, con razonamiento propio y con pensamiento crítico. La lectura nos da la soltura que necesitamos para hablar en público, para expresarnos ante un auditorio sin titubeos y conocimiento propio. He ahí el secreto del maravilloso mundo de la lectura. En la próxima clase hablaremos de la comprensión de la lectura y sus técnicas. Carpe diem.